Muchas gracias y recibimos a nuestro próximo expositor. Franklin, por favor. Buenas tardes con todos y con todas, dignidades que nos acompañan, colegas del sector público, compañero subsecretario, público en general. Para nosotros quisiera iniciar esta locución indicando precisamente que el secretario y nuestro viceministro Andrés Arauz están muy gustosos de desarrollar estas actividades en el territorio porque precisamente permite un diálogo alrededor de una temática que cautiva interés alrededor de lo que en la política de gobierno se ha venido desarrollando, que es precisamente el cambio de la matriz productiva. Lo que se nos ha pedido desarrollar en esta oportunidad es precisamente la política regulatoria, la política pública de regulación. Y obviamente esta tiene que ver con, tiene que ver con unas disposiciones establecidas en la Constitución que precisamente están orientadas a que los y las ciudadanos o que el Estado garantice que los y las ciudadanos tengan acceso a bienes y servicios de calidad. Y por otro lado, a que el Estado tenga entre sus deberes generales precisamente el de planificar, regular y controlar. En el marco de este mandato constitucional y en lo que establece la política 1.4 del Plan Nacional de Desarrollo, que para nosotros es el Plan Nacional del Buen Vivir, que se establece precisamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de regulación que el Estado tiene en su rol de activar y dinamizar la economía. Y precisamente lo que se busca con ello es generar una serie de mecanismos que ayuden a que las instituciones que tienen este quehacer se activen y cumplan una labor que permita garantizar lo establecido en la Constitución. Que estas entidades que existen, que tienen el requerimiento o el mandato de hacer control y regulación, funcionen como un sistema, coordinen, por lo tanto, y se articulen entre sí para lograr una regulación eficiente y efectiva. Y que además nos permita a los y las ciudadanas contar precisamente con bienes de calidad. En este marco de estas disposiciones, tanto constitucionales como del Plan Nacional de Desarrollo, surge lo que es la política pública de regulación. Esta política pública de regulación precisamente tiene un contenido y un contexto en el que operamos. Como ustedes conocen, buena parte de las actividades industriales, comerciales, etcétera, que desarrolla el país, están abocadas por un alto consumo de bienes y servicios importados. Hasta hace muy poco había todo este tema de que la carne es importada, las papas son importadas, la caja en la que vienen es importada, las fibras textiles son importadas, las partes de un automotor son importadas. Es decir, hay una cantidad de elementos que dinamizan la economía que no están anclados a los insumos que generamos como país. Esto, sin lugar a duda, genera limitaciones para el desarrollo de una base industrial en el Ecuador. Y es por eso que, una de las herramientas, entre otras, es precisamente tener mecanismos que nos ayuden a mejorar la calidad de los bienes y de los productos que ingresan al país. Es decir, que nos permitan tener productos de buena calidad para atender los requerimientos que tenemos los ecuatorianos. En ese marco y en ese contexto pues se desarrolla la política regulatoria. El objetivo principal, el objetivo general de esta política es precisamente recuperar la capacidad de regulación y de control que tiene el Estado a través de este instrumento de agenda regulatoria que precisamente permita dinamizar
los procesos de transformación de la matriz productiva o de la estructura económica. Y tenemos como objetivos específicos precisamente el que podamos aprovechar la demanda pública o la compra pública. Y cada uno de estos puntos son los que voy a desarrollar, como también que podamos generar un cambio cultural con respecto del consumo que generamos los y las ecuatorianas. De la misma manera logremos una mayor eficiencia energética y, sin lugar a dudas, logremos de alguna manera estas medidas también apuntan a recuperar un manejo adecuado de la balanza de pagos. Este cuadro nos permite ver el alto componente que significa la compra pública en la economía ecuatoriana. Si ustedes pueden observar, a lo largo, digamos, de estos años, el impacto que tiene las compras públicas, el monto que tiene la compra pública con respecto a las exportaciones no petroleras es bastante significativo, llegando a casi equiparar a las exportaciones no petroleras. La compra pública bien manejada precisamente permite o tiene la posibilidad de impulsar el desarrollo del país. Esto es lo que nosotros quisiéramos precisamente, que todos los bienes y servicios que demanda el Estado sean satisfechos, sean cubiertos por toda una base industrial nacional y no tengamos que importar la mayoría de bienes precisamente porque eso primero no genera un dinamismo, sino más bien pone en peligro otros factores macroeconómicos que están presentes. El otro elemento que es importante y que aparece como uno de los objetivos específicos de tener una política de regulación es precisamente el que la política, digamos, la compra pública permite, dado que tenemos una programación de la compra pública plurianual, permite tener de alguna manera incentivos y certezas en los productores para que ellos pudieran incursionar en inversiones que les permite satisfacer esa demanda pública. Y con ello entonces generar todo un mecanismo y una dinámica que permita precisamente el objetivo que estamos buscando, que es el cambio a la matriz productiva. El otro elemento es precisamente transformar este patrón, esta cultura de consumo que tenemos. Como ustedes saben, nosotros tenemos una forma de consumir bastante dispendiosa, es decir, utilizamos las cosas de una manera poco eficiente y poco efectiva, que genera todo un gasto, digamos, un dispendio, y esto además, ya lo vamos a ver, luego impacta además en lo que sería la eficiencia energética. Pero además, digamos, aparte tenemos un patrón cultural que hace que nosotros prefiramos producto extranjero a producción nacional. Esto por varios factores, entre otros calidad, acceso, disponibilidad, etcétera, pero que además tiene que ver con la forma como nosotros nos relacionamos con la producción local y con la producción externa. Esto requiere precisamente de acciones que permitan modificar este patrón de consumo. De lo contrario, podemos activar todo el aparato productivo, pero, digamos, los consumidores, nosotros, podemos estar buscando siempre productos que no se generan en el mercado local. Y esto generaría especulación, brecha, desabastecimiento y demás, y no estamos conectados precisamente nuestra cultura de consumo, nuestros patrones de consumo con este dinamismo de la base industrial que se quiere promover. Uno de los factores fundamentales que también se busca es garantizar la eficiencia energética. Al igual que la anterior, hemos logrado hacer una serie de inversiones como gobierno que permitan tener un superávit energético, pero sin embargo nuestra cultura de uso de energía no se ha modificado. Es decir, nuestro patrón de consumo de energía sigue siendo el mismo. La eficiencia energética busca precisamente reducir el uso de la energía para garantizar, optimizar precisamente
el uso de energía y por otro lado garantizar que los recursos y no afectar el tema medioambiental y lograr un desarrollo sustentable. Es fundamental, digamos, ahí mirar, por ejemplo, el uso que tenemos de todo el parque automotor. Eso genera, digamos, unos costos, eleva unos costos de producción. El otro elemento que hay que considerar es el uso de la energía eléctrica, que nosotros como habitantes estamos generando mucho más de lo que deberíamos considerar y eso termina afectando. Necesitamos generar una serie de mecanismos de regulación que nos ayuden y nos apunten a este objetivo de lograr una eficiencia energética. Esto, digamos, es mucho más importante o cobra mucho más relevancia en un momento, digamos, mundial a nivel planetario, que es el calentamiento global, ¿sí? El otro punto que apunta, digamos, una agenda de regulación, una política pública de regulación, es precisamente diversificar la economía. Si nosotros observamos, digamos, en los organismos de evaluación, que son en realidad son los organismos que certifican los bienes y servicios que se ingresan o que se generan en el país, encontramos lamentablemente no se ve, o no sé si ustedes miran, pero se concentra, digamos, en lo que sería confecciones y calzados, es donde más mecanismos o certificaciones existen, como también alrededor de alimentos y el tema de servicios ambientales. Esto nos da una mirada o nos caracteriza el tipo de economía que tenemos. Tenemos una economía que gira precisamente en torno a bienes, a una economía primaria, a bienes de capital, y por eso, digamos, gira en torno a lo que serían la certificación de los productos y de los servicios, gira en torno a los servicios ambientales, como también gira en torno a lo que serían alimentos frescos, mientras que en tecnología, que es donde deberíamos desarrollar para precisamente lograr esta eficiencia schumpeteriana que se establece, que es la innovación tecnológica, no tenemos casi nada, y hay otros que es transporte y logística, no hay nada, y en temas de turismo me parece que había uno, en biotecnologías no hay nada. Entonces eso nos da una característica de que necesitamos instrumentos de regulación que nos ayuden a diversificar nuestra economía y obviamente buscar mercados a estos nuevos servicios y productos en el mundo entero. Al fin del día, digamos, una agenda reguladora y todo este conjunto de mecanismos que orientan el curso del accionar de la política pública nos contribuyen, entre otros, a que precautelemos la balanza de pagos. Si nosotros no hiciéramos ninguna intervención como gobierno central, el curso que seguiríamos es precisamente el que traza la línea roja, poniendo en peligro todo lo que es las reservas internacionales. La intervención del Estado precisamente y todos los mecanismos que les hemos transmitido es precisamente que logremos modificar el curso, la trayectoria con respecto del comportamiento de la curva de la balanza de pagos. Esto es fundamental, no solamente para el cambio de la matriz productiva, sino precisamente inclusive para mantener una economía que, como ustedes saben, está dolarizada, ¿sí? Yo creo que, digamos, hasta ahí es lo que podríamos presentar y más bien generar una serie de discusiones y debates alrededor de esto. Muchas gracias.
A ver, Franklin, si nos acompaña. ¿Algunas inquietudes, por favor, de los asistentes al taller? Sí, por favor. A ver si… Muchas gracias. Franklin, por favor, hay inquietudes. Ya, Franklin, ahí como nos comentabas, ¿no es cierto? Estamos viendo muchas áreas y muchos sectores a través de la matriz en los cuales es necesario que haya un mayor impulso al producto nacional, etcétera, pero viéndole de una visión un poco más, digamos, macro, y también para cada una de las personas que están ahora, que la mayoría aquí en el seminario son estudiantes de las universidades. Estamos hablando de que ahora ya necesitamos ser mucho más multidisciplinarios, es decir, la gente, los estudiantes, la academia, incluso los servidores públicos, nosotros necesitamos mucho más ampliar, o sea, especializarnos más en cosas, pero también ampliar la visión, es decir, hacer las dos, especializarnos y tener una visión mucho más macro de las cosas. ¿Cómo tú le ves la participación y el avance académico, ¿no es cierto?, en nuestro país en referencia a este cambio de la matriz productiva del país? Muchas gracias. Sin lugar a duda, uno de los elementos fundamentales que nos permite precisamente impulsar el proceso de cambio de la matriz productiva tiene que ver con la formación de talento humano, ¿sí? El país, digamos, como en ningún otro momento, ha incursionado con voluntad y decisión en esta línea de trabajo, precisamente porque, digamos, trasladar o pasar de una economía primaria exportadora a una economía del conocimiento se requiere precisamente el desarrollo de las capacidades y de los talentos humanos. Eso, sin lugar a dudas, sumado a esta combinación que decíamos de lograr innovación tecnológica, es decir, hacer inversiones en ciencia y tecnología, sumado a los talentos humanos, nos podría generar nuevos servicios, o sea, una economía diversificada que permitiría incursionar en nuevos rubros y en nuevos mercados a nivel mundial. La especialización, digamos, no solamente debemos mantenernos y aprovechar los recursos primarios que hoy tenemos, sino que debemos transitar precisamente hacia otros que, no dejando, digamos, de lado la industrialización porque permite generar valor agregado, permite generar empleo digno, empleo de calidad, que también es importante para el crecimiento, pero además deberíamos combinar con esta capacidad de innovación, es decir, si cabe el término, conjugar esta eficiencia schumpeteriana con la keynesiana, de tal manera que podamos lograr una eficiencia dinámica en el comportamiento de nuestra economía. Si me permites, ahí mismo tengo una repregunta ahí. En este proceso, yo soy parte de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, en este proceso que hemos tenido de los talleres internacionales y todo, tratando de promocionar la ley, tratando de promocionar la construcción de ciudadanía que llamamos, hemos visto una cosa que nos ha afectado bastante y es la conciencia ciudadana. Es decir, hablamos de que sí, la especialización, hablamos de todos estos temas y la gente se interesa mucho, estudia, pero estamos perdiendo o no estamos aplicando, no estamos teniendo acciones súper fuertes en el hecho de esa creación de conciencia, es decir, que nosotros, no solamente nosotros que estamos involucrados en el sector público, lo vemos un poco más y a pesar de eso todavía nos falta una visión mucho más, digamos, de conciencia con respecto al trabajo diario y todo, pero ¿cómo tú consideras que podríamos aplicar o qué herramientas podríamos aplicar el hecho de que poder combinar estos temas de innovación y demás, pero también creando una conciencia en cada una de las personas? Porque somos una sociedad, digamos, bastante pasiva, o sea, nosotros no tenemos esa conciencia, en la academia no hay esa conciencia de que podemos crear mucho más impacto, la sociedad tampoco lo ve. ¿Cómo crees tú o cuáles son las herramientas que consideras nosotros necesitamos aplicarlas más para que se pueda crear este nivel de conciencia en cada una de la ciudadanía? Como decíamos en una de las láminas precisamente es modificar los patrones culturales, y la modificación de los patrones culturales obviamente tiene que cursar por varias
herramientas y mecanismos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la educación. Es importante, digamos, que iniciemos a generar una nueva relación de los ciudadanos con el Estado, de los ciudadanos con su localidad, con su territorio, de los ciudadanos con sus activos, de los ciudadanos con su patrimonio cultural, de los ciudadanos con su patrimonio paisajístico, turístico y demás. Eso, sin lugar a duda, pasa por la educación. También pasa por los mecanismos de manejo de los medios de comunicación y el tema de la presencia de campañas permanentes que nos ayuden a que los ciudadanos y las ciudadanas tomemos, digamos, una mayor acción y participación con respecto de los temas que tienen que ver con nuestra vida y obviamente con nuestro desarrollo. Y lo otro, que es esto que se conoce como educación o comunicación informal, que es el teatro, es las actividades culturales, es el encuentro de los jóvenes en la esquina, es la asamblea comunitaria en la parroquia, en el barrio. También ahí se empiezan a generar debates en torno a estas preocupaciones centrales que tiene hoy en día el gobierno nacional y que deberían ser preocupaciones centrales del conjunto de la población. Es decir, estos retos son retos que requieren no solamente de la voluntad y la decisión de un gobierno, sino que requieren también del acompañamiento de los agentes productivos y también de la ciudadanía. Porque si, lo que decía, si generamos toda una base industrial que genera valor agregado y que genera empleo y que genera una producción de calidad o productos de calidad, pero si no tenemos el mercado que consume esos productos de calidad, es imposible sostener una economía en esas condiciones. Por eso es fundamental, digamos, el cambio de actitud, el cambio de cultura, de consumo que tenemos hoy en día los y las ecuatorianas. Toda esa vocación que tenemos por comprar lo de afuera, lo externo, que es mejor, más bonito, que nos parece más nice, que nos parece más a la moda, más fashion, o sea, todo eso tenemos que ir cambiando y darle obviamente a nuestra industria también esos giros que permitan satisfacer una demanda que hoy día existe. Es un reto de todos y que implica echarle mano a los diferentes niveles de educación, comunicación, medios de comunicación, formas y redes de organización, redes sociales, etcétera. Este seminario internacional ha tenido un gran aporte en lo que a determinadas ramas de producción se ha establecido. El día de ayer, el presidente de la Asociación Nacional de Textileros, hablando de la capacidad o de competitividad y la capacidad productiva de los ecuatorianos en las empresas textiles con el Perú, señalaba que el rendimiento de una empresa textilera peruana era el doble que la capacidad productiva de nuestros obreros. Por lo tanto, ahí comienza uno de los graves problemas de competitividad, no solo por el desarrollo tecnológico de innovación, por la carencia de una mano de obra. Y se hablaba de la necesidad de establecer una formación dual en el sector de cuero, calzado, textiles, que no solo como un proceso de formación continua, sino de programas que vayan dirigidas a capacitar a los trabajadores y empleados en determinados momentos. Ustedes, si bien es cierto, han desarrollado el plan de buen vivir y el cambio de la matriz productiva requiere ya un enfoque muy puntual, porque si nosotros miramos las estadísticas en el país, toda familia aspira a tener a sus hijos médicos y también abogados y por supuesto economistas y por supuesto ingenieros en negocios, en empresas. Y en el nivel tecnológico de la aplicación práctica del conocimiento o de la ciencia, realmente la programación es muy insuficiente todavía.
Dentro del desarrollo del cambio de matriz productiva, hay una serie de compromisos que debe tener la universidad para llegar a ese objetivo. Tal es el caso de la misma creación de la universidad en Imbabura, ¿no es cierto? Tal es el caso del mismo aporte que el Ecuador ha hecho con becas de 8.200 a universidades del país. Tal es el caso de la venida de Prometeos, que ayudan a la investigación en las universidades, pero siempre nos va a quedar la sensación que tuvimos ayer, que en el campo del obrero, del trabajador, su formación y su desarrollo es realmente casi inexistente y que planteaban ya la necesidad de una formación dual. Y esto hay experiencias internacionales. Aquí está un expositor mexicano. La Universidad, el Tecnologado de Monterrey, quizás sea un buen modelo, ¿no? No lo digo que pueda ser plenamente aplicado aquí, pero esa inquietud que nos dejaron ayer es una inquietud muy grande que nosotros, a través de la academia, lo hemos receptado. Hacemos cursos, hacemos formación continua, planteamos el requerimiento de formación dual. ¿Cómo lo ven ustedes ese gran problema en el cambio de la matriz productiva? Muchas gracias por la pregunta. Hace tal vez un mes y algo más, justo cuando iniciábamos este viaje de diálogos con el sector productivo de la zona 3, aparecía ya esta inquietud. Es decir, hay una necesidad de trabajar en la pertinencia de la educación con la vocación de las actividades productivas que se desarrollan en él. Encontramos que en territorios que tienen una vocación agrícola o pecuaria, encontramos que la educación orienta su formación a crear perfiles contadores, perfiles administradores, que no empatan precisamente con la vocación del territorio. Y este es un requerimiento que tiene que partir precisamente con el involucramiento de la planificación y el ordenamiento en los territorios a nivel local. Es fundamental que ahí se identifiquen estas, digamos, incompatibilidades entre lo que estudiamos y lo que se dedica a nuestro territorio. Si en el caso de la zona 3 o en el caso de la zona o en Ambato, particularmente, o en la provincia del Tungurahua, hay un desarrollo de una industria textil creciente, es fundamental tener un instituto tecnológico que forme gente y que esté entrenada precisamente para manejar toda esta capacidad que se va instalando en la provincia o en el cantón. Y ese es un elemento que tiene que entrar de la mano tanto con los municipios como con los consejos provinciales. Es decir, todo esto no solamente requiere, todo este ejercicio y esta apuesta, como lo mencionaba, no solamente requiere que formemos gente en megatrónica, en nanotecnología, en biotecnología, bioquímica, etcétera, sino que además tengamos precisamente los técnicos especializados y cualificados precisamente para lograr empujar esta matriz productiva desde la base. Es decir, no solo necesitamos inventiva, innovación, no solamente tenemos eso, sino también necesitamos una fuerza productiva que empuje y que transforme esta matriz productiva. Yo diría, ese es el reto que tenemos desde los territorios. Es decir, una parte puede empujar precisamente el Estado nacional, pero sin lugar a duda, debe haber una correspondencia en el nivel provincial y en el nivel cantonal.